Bien, hermanos, pues quiero animar a las mujeres. Esta persona, Willa Edmonds, yo la conocí hace veintitantos años. En ese entonces yo era un estudiante del seminario y ella era la esposa del director del seminario. De hecho, ellos vivieron aquí en Oaxaca aproximadamente no sé cuántos años, Shelly sabe el dato, pero ellos vivieron aquí en Oaxaca, en la colonia Reforma, y plantaron un par de iglesias aquí en la ciudad. Yo la conozco desde ese entonces en el seminario porque recuerdo que ella tenía la asignatura de la clase matrimonio y familia. Ella enseñaba a las esposas de pastores que estaban internas ahí y a las mujeres también que eran solteras. Ellas tenían una clase con la hermana Willa, matrimonio y familia, y también le estuvo enseñando ética ministerial. Entonces es una mujer muy entendida en el Evangelio y les recomiendo que esté por aquí el viernes por la tarde y tengan un buen tiempo con ella. Vamos a orar un momento, hermanos, antes de pasar al sermón. Padre, gracias te damos en esta tarde, Señor. Quiero agradecerte la oportunidad que me das de poder compartir el Evangelio. Gracias, Padre, porque es tu palabra que nos da vida. Jesucristo dijo que las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Señor, tú sabes cómo estoy en esta mañana. No me siento muy bien. Pero quiero pedirte, Señor, que en medio de mi debilidad tú puedas usarme como un instrumento. Y en medio de mi flaqueza física, tú puedas ayudarme, Señor, a exponer este texto de manera que podamos salir de aquí bendecidos por tu palabra. Conociendo, Señor, que nos basta tu gracia y somos fuertes en nuestra debilidad. Bendice este texto, bendice a mis hermanos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vámonos a Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. ¿Quién se acuerda del sermón de la semana pasada? ¿Quién salió de aquí del sermón pensando irse a comer unas buenas carnitas de puerco y un buen chicharrón en salsa roja y de repente se acordaron de la predicación y dijeron, no, mejor me voy a comer algo más sano, un pollito, nomás que no sea pollo a la diabla porque los cristianos no comemos pollo a la diabla? Bueno, la semana pasada, Pastor Adolfo, él estuvo hablando acerca del grupo de los débiles. En esta ocasión vamos a hablar del grupo de los fuertes. Y para entrar un poquito de contexto para los que no vinieron y también la manera de podernos entrelazar entre la predicación de esta tarde. Acuérdense que la semana pasada se nos predicó que la iglesia en Roma estaba lidiando con diferencias de opiniones en cosas que no son, en cosas secundarias, en cosas que no son esenciales, que estaban causando fricción en estos dos grupos, cosas que no son esenciales, que la Biblia no habla ni tampoco regula. Pero sí hay cosas en la Biblia en la que señala que son malas, que son pecaminosas y que todos nosotros debemos de abstenernos en practicarla. Debemos de estar de acuerdo en las cosas en que la Biblia sí afirma que son moralmente malas, que son pecaminosas, como no mentir, robar, codiciar, emborracharse. En estas cosas que son esenciales, todos tenemos que estar de acuerdo. Pero en otras cosas que no son esenciales, que tienen que ver con la práctica de la libertad cristiana, no todos vamos a tener la misma opinión. Alguien dijo de una manera muy sabia, lo dijo así: la forma en que tratamos las cosas que no son esenciales es un asunto esencial. Y Pablo, hermanos, está dedicándoles un capítulo entero de Romanos
y otros capítulos enteros en las cartas como de la Primera de Corintios para hablar de estas cosas. Entonces, estas cosas, este tema acerca de las cosas no esenciales, acerca de las cosas que son secundarias, es importante para la salud espiritual de la iglesia. ¿Por qué? Porque como ya dije, alguien dijo, la forma en que tratamos las cosas que no son esenciales es un asunto esencial. Entonces tenemos dos grupos. Tenemos el grupo de los débiles en la fe, que habla acerca de que son débiles en sus convicciones personales, los débiles en la fe, a quien Pablo ya dirigió el sermón de la semana pasada del capítulo 14, del versículo 1 al 12. ¿Quiénes son esos débiles en la fe? Bueno, es un grupo de cristianos judíos que debido a su trasfondo religioso tenían una conciencia débil. ¿Por qué? Porque para ellos era difícil, hermano, era muy difícil dejar de seguir observando, ¿verdad?, las leyes del Antiguo Testamento que tenían que ver como la dieta alimenticia, qué podemos comer y qué no podemos comer. No podemos comer carne, solamente podemos comer vegetales, somos veganos. Guardar días festivos del calendario judío, ¿verdad? Tenemos que seguir observando estas fechas y para ellos era muy, muy difícil dejar de seguir observando y practicando esas cosas. Esos son los débiles en la fe. Ahora están los fuertes. ¿Quiénes son estos? Bueno, es un grupo de cristianos gentiles en su mayoría, que tenían un entendimiento y una conciencia mejor informada por el Evangelio. Y sabían que no había absolutamente ninguna restricción de las cosas que Dios no ha prohibido. ¿Por qué? Porque ellos entendían que el antiguo pacto ya no estaba en vigencia y no estaban obligados a aceptar las exigencias y las prácticas que trataban de imponer los débiles en la fe en esta congregación en Roma. Habiendo dicho eso, vamos entonces al texto, hermanos, capítulo 14 del versículo 13 en adelante. Y el título del sermón es El amor por encima de la libertad cristiana. Por ahí va a estar apareciendo en las diapositivas. Vamos a compartir solamente 3 puntos. El primero será: el fuerte no debe ser piedra de tropiezo para el débil. El segundo punto es: el fuerte debe de contribuir a la paz y la edificación mutua. Y por último, el fuerte debe de ser justo en el ejercicio de su libertad en Cristo Jesús. Vamos al primero. El fuerte no debe ser piedra de tropiezo para el débil. Versículos 12 al 15. Dice: de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Eso fue el sermón pasado. Por tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidan esto: no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Yo sé, dice Pablo, y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Entonces, el primer punto es: el fuerte no debe de ser piedra de tropiezo para el hermano débil. Como dijimos en la introducción, Pablo ya habló acerca de los hermanos débiles del 14, del 1 al 12. Ahora su exhortación va dirigida a exhortar a los hermanos fuertes. Y Pablo es directo. Pablo se va a atacar el problema directamente. Y está diciendo: miren ustedes, hermanos, que son fuertes, que tienen convicciones
bíblicas más sólidas, ustedes deben de aprender a ser pacientes, considerados con los hermanos débiles, que tienen una conciencia escrupulosa, que pues tienen prejuicios acerca de cosas. Y les dice, ya dejen de juzgarse los unos a los otros. Y en el sermón de la semana pasada, Pablo les dijo lo mismo en el versículo 10, pero tú que juzgas a tu hermano, o también porque desprecias a tu hermano, porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Pablo está trayendo esto de nuevo al grupo de los fuertes y le está diciendo, ninguno de ustedes, ni tanto los débiles, ni tanto los fuertes, pueden tomar la posición de juez. Ninguno de nosotros podemos sentarnos en la silla que le pertenece al único juez de todo el universo y hacer juicio los unos a los otros. ¿Por qué? Porque eso es ridículo. Todos nosotros nos vamos a presentar delante del tribunal de Dios para dar cuenta de todos nuestros hechos. Ambos grupos, todos, fuertes y débiles, nos vamos a sentar delante del tribunal de Dios para darle cuenta al Señor. Por tanto, lo que debemos hacer los unos a los otros es, ambos grupos deben aceptarse mutuamente. Él ya lo dijo en el capítulo 14, versículo 1. Checa cómo dice ese versículo. Acepten al que es débil en la fe. Acepten o reciban al que es débil en la fe. Sean tolerantes con ellos. Recíbanlos con el mismo amor que fueron recibidos por Cristo. Eso lo vuelve a repetir Pablo en el capítulo 15 del versículo 7. Por tanto, acéptanse, recíbanse los unos a los otros con amor. Por tanto, acéptense los unos a los otros como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Pablo está diciendo, el Dios que es perfectamente santo, justo, el Dios que es perfecto, que ha recibido a los hermanos débiles por medio de Jesucristo, por medio de la obra y la persona de Jesucristo. Ese hermano a quien estás juzgando es un hermano que ya ha sido justificado, santificado, comprado por la sangre de Cristo, que es un creyente que está tratando de agradar a su amo, a su Señor, como ya dijo en la anterior predicación. Este hermano ha sido adoptado como hijo de Dios, es miembro de la familia de Dios. Y él dice, ¿quién eres tú para juzgar a tu hermano? ¿Menospreciarlo y no recibirlo con amor? Voy a hacer un alto aquí para hacernos una pregunta retórica, hermanos. Hagámonos esta pregunta. Cuando tú comenzaste a conocer el Evangelio y empezaste a congregarte en una iglesia, ¿eras fuerte en todas las áreas? Obviamente no, ¿verdad? Yo recuerdo mis primeros días de creyente. Recuerdo perfectamente bien mis primeros años de creyente. Algunos decían, hey, no puedes ir al cine, ¿eh? ¿Por qué no puedo ir al cine? No puedes ir al cine, porque ahí vas a ir a sentarte a la silla de escarnecedores, lo que dice Salmo capítulo 1. Bienaventurado aquel que no se sienta en las sillas de escarnecedores, y tú vas a ir a sentarte ahí al cine, ¿verdad? En sillas de escarnecedores. Y dice yo, ¿qué está tratando de decirme, no? Y además decían, ahí van parejas a hacer cosas desagradables en lo oscurito ahí en el cine. Bueno, pues si es así, pues entonces tampoco nos vamos a hospedar en hoteles, porque en hoteles las parejas que quizás no están casadas también hacen cosas que no son agradables a Dios. O no puedes ver la televisión, apaga la caja del diablo. ¿Cuántos le dijeron eso? Sí. Bueno,
Puedo encender la televisión, pero voy a ver lo que me edifica, ¿no? Voy a ver programas, películas aptas para la conciencia cristiana. Y hay muchas cosas muy interesantes en la televisión, sobre todo los que tienen televisión por cable, podemos ver documentales muy interesantes, podemos ver noticias del fútbol, el fútbol. También recuerdo que cuando estaba yo, en esos primeros años de creyente, también decían, no podemos ir a la comida china, ni a comer sushi tampoco. ¿Y por qué? Porque esos adoran a Buda. Y me acordé, ¿no? Cuando estaba pensando en esto, me acordé de un maestro en el seminario que recompensaba a los 2 primeros alumnos de su clase, o sea, los que sacaran mejores calificaciones, los 2 primeros alumnos de su clase, los recompensaba llevándolos a un buffet de comida china. Y a mí me tocó ir ahí en un par de ocasiones, y eso fue lo mismito que dijo alguien que estaba estudiando de manera externa y que llegaba allí, que era muy cabecilla también. Dijo, no, si es la comida china, yo no puedo ir a la comida china. Y el maestro le preguntó, ¿pero por qué no puedes ir? Porque esos adoran a Buda. No puedo ir ahí. Y fue inevitable recordar también, hermanos, en mis primeros años de convertido, que mi hermano, el que sigue de mí, en una ocasión me dijo, te voy a invitar a comer a un lugar que te vas a chupar los dedos, me dijo. ¿En serio? Sí, y yo tenía como 1 o 2 años de convertido, y cuando subo a su carro, vamos a comer, y llegamos al restaurante, y ¿cómo creen que se llamaba el restaurante? El restaurante se llamaba Los Placeres de la Carne. Y dije yo, wow, ¿entraré o no entraré? Me redargüyó el espíritu. Sí me acuerdo, hermano, o sea, suena algo como gracioso, pero con los primeros años de creyente hay muchas de estas cosas en la mente de los que son débiles en la fe y que todavía no tienen convicciones bíblicas muy sólidas. Hay cosas de este tipo. Adolfo mencionó la semana pasada, no pongas arbolito, porque el arbolito es, celebrar la Navidad y poner el arbolito es pagano, es del diablo. Pues entonces tampoco celebremos nuestro cumpleaños, porque es una celebración de origen pagano. No podemos beber vino, es pecado. Bueno, beber moderadamente no es pecar. Si te emborrachas, sí es pecado. Y con eso no estoy dando licencia para que de aquí se vayan y empiecen No, sobre todo si vienes de ese trasfondo en el que anduviste en las aguas, como Moisés, mejor ni vayas. Abstente de eso. Ahora, yo sé que es curioso, ¿no? Y es cosas así de ese tipo, ¿no? Pero nuestro hermano que es débil en la fe, ahora es débil. Pensemos en esto, los que son débiles en la fe, por ahora son débiles, tienen una conciencia sensible, siguen siendo prejuiciosos, pero con el tiempo de Dios o al tiempo de Dios, Dios los va a convertir en cristianos con convicciones bíblicas sólidas. Entonces, Pablo está siendo muy firme con la exhortación con los hermanos fuertes. Versículo 13, no sean obstáculos ni piedras de tropiezo. 14:21, no hagas nada con que tu hermano tropiece. En otras palabras, hermanos fuertes, tomen la firme determinación de
no ser ocasión de tropiezo, ni poner obstáculos en el camino del hermano que no ha alcanzado una madurez espiritual. Esa es la exhortación de Pablo a los fuertes. Pero también Pablo no olvida a los débiles en este texto. Pablo también regresa a los débiles, como del 14:1 al 12 habló de los fuertes cuando estaba hablando a los débiles. Y Pablo también está hablando en esta porción a los creyentes débiles. Y los está también invitando a que empiecen a madurar en la fe y tener un mayor entendimiento de su libertad en Cristo. Checa cómo dice el versículo 14, capítulo 14, versículo 14. Yo sé y estoy convencido en el Señor que nada es inmundo. Tómala para los débiles. Yo sé y estoy convencido en el Señor que nada en sí mismo es inmundo, pero para el que estima algo, eso está hablando del débil, es inmundo, para él lo es. 14:20, en realidad, todas las cosas son limpias. ¿A quién le está hablando Pablo ahí? A los débiles. ¿Se acuerdan lo que dijo Cristo cuando le acusaron a sus discípulos, los fariseos, que tenían costumbres, que habían añadido un montón de costumbres, y que le dijeron, tus discípulos no se lavan las manos cuando van a comer? ¿Y qué les dijo Jesús? Lo que entra no es lo que contamina, porque lo que entra va al estómago y después va a la letrina. Pero lo que contamina es lo que sale de adentro, eso es lo que sale y contamina a los hombres. Pablo está diciendo, nada es inmundo, todas las cosas son limpias. Entonces, yo creo que cuando estaban leyendo esta carta en la iglesia en Roma, algunos han de haber preguntado, pienso yo, que algunos han de haber preguntado y dijeron, Pablo, si estás afirmando esto, entonces ¿por qué? ¿Por qué debemos abstenernos de ejercer nuestra libertad si nosotros no tenemos prejuicios y no estamos pecando al comer lo que podemos comer ni beber? Pero no estaban tomando en cuenta quién les estaba diciendo esta exhortación, no estaban tomando en cuenta la persona que les estaba dando esta exhortación. Dice Pablo, yo mismo, un judío, Pablo mismo, que venía de un trasfondo religioso judío, y él mismo se incluye ahora como un cristiano fuerte en la fe, que ha sido convencido y su conciencia ha sido liberada del legalismo farisaico. ¿Cómo? Por medio de un mayor entendimiento de la obra y la persona de Cristo. Dice, yo estoy convencido en el Señor. Él mismo está diciendo, yo tengo un mayor entendimiento por causa de la obra y la persona de Cristo. Sin embargo, Pablo dice, los derechos que yo tengo de ejercer mi libertad en Cristo no están por encima del amor al resto de mis amados hermanos. No hay tiempo para ir a 1 de Corintios capítulo 9, 19 al 23, donde Pablo habla acerca de que durante el trabajo con diferentes clases de cristianos, durante el establecimiento de iglesias, durante esta práctica que él estuvo como misionero y maestro llevando el evangelio a muchos lugares, él nunca, jamás, nunca violentó la conciencia de los hombres que buscaba para ganar para Cristo, porque él sabía que el evangelio a su tiempo les daría la madurez y el crecimiento espiritual en el tiempo de Dios. Ese pasaje, 1 Corintios 9, 19, 23, Pablo dice, me he hecho a los judíos, judíos, me he hecho a los griegos, griegos,
me he hecho a los gentiles gentiles. Y además agrega, me he hecho a los débiles débiles, con el propósito de cuantos pueda alcanzar para Cristo por razón del Evangelio. Me encanta la actitud de Pablo, trabajando con personas que no tienen un entendimiento claro, un entendimiento sólido todavía, porque es como tierra que está lista para cultivar el Evangelio, para enseñarles las verdades profundas del Evangelio. Pero también creo que esta exhortación que Pablo está lanzando a los fuertes en esta iglesia en Roma, está tratando de que ellos pongan en su cabeza esta pregunta, que se pregunten ellos, en serio hermanos, en serio, ¿vas a entristecer al hermano débil por algo tan insignificante como la comida que te metes en la boca? Híjole. Y hay otra porción, que esta sí vamos a leerla, donde Pablo dice claramente, clarito, dice que el hermano fuerte, si hiere la conciencia del hermano débil, está pecando contra Cristo. Vayamos allá, 1 Corintios capítulo 8. Por eso te digo que hay muchos capítulos enteros casi que hablan de este asunto. Por eso es un asunto, como dije al principio, es un asunto, como alguien dijo sabiamente, que la forma en la que tratamos las cosas que no son esenciales es un asunto esencial. 1 Corintios capítulo 8, 4. Por tanto, dice, en cuanto a comer de los sacrificados de los ídolos, sabemos que un ídolo nada es. 7 al 13. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento, porque algunos están acostumbrados al ídolo hasta ahora. Comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo, y su conciencia, siendo débil, se mancha. Pero la comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Pero tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes, hermanos fuertes, de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguien te ve a ti que tienes conocimiento sentado en la mesa de un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia, si él es débil, a comer de los sacrificados de los ídolos? Por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Las mismas palabras del capítulo 14 de Romanos. Y así, al pecar contra tus hermanos y herir su conciencia cuando estás débil, pecan contra Cristo. Por eso es grave esta actitud que Pablo está tratando con la iglesia en Roma, que están divididos en dos grupos. Herir los hermanos fuertes que hieran las conciencias débiles de los hermanos, están pecando contra Cristo. Y Pablo todavía, regresando a Romanos capítulo 15, él todavía añade en el 15:1, así que nosotros, ¿quiénes? Los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles. Entonces te das cuenta, amado hermano, que ambos grupos están actuando mal. Los fuertes estaban siendo impacientes y despreciaban a los débiles, y los débiles están juzgando y condenando a los fuertes por ejercer su libertad en Cristo. Entonces, estos asuntos para Pablo, hermano, estos asuntos no esenciales pueden llegar a dividir la iglesia. Y Pablo se está ocupando de corregir esta práctica entre los fuertes y los débiles. Absténganse, refrenen esas actitudes que tienen ambos, porque son peligrosas, tienen el potencial de destruir
la obra de Dios. Checa cómo dice el versículo 14-20. Si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. Y añade, no destruyas a tu hermano porque en Cristo murió. El 20, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Híjole, parece que nos queda muy claro acerca de estas prácticas de lo que no podían comer y de lo que sí, de lo que no podían beber y de lo que sí podían beber. Pero la idea que Pablo les está dando o la razón por la cual Pablo lo está exhortando a que cambien estas actitudes que son graves y peligrosas porque tienen el poder o el potencial de destruir la obra de Dios. En otras palabras, amados hermanos, Pablo les está diciendo, no estorbes la obra de Dios que está haciendo en tu hermano débil, porque está en proceso de convertirse en un cristiano maduro espiritualmente con convicciones bíblicas sólidas. No estorbes la obra de Dios. Edifica en vez de destruir, más adelante va a decir él. No estorbes, en otras palabras, usando una metáfora, no estorbes al escultor que está cincelando y esculpiendo a Cristo en tu hermano débil. Y cuando estaba preparando este sermón y llegué a este punto, me acordé de edificar y destruir. Mi mente viajó en mi tiempo de adolescencia, allá en Rosarito, Baja California. Ahí había una competencia anual de esculturas de arena. Por eso me acordé de que no destruyas la obra que el escultor está haciendo, esculpiendo a tu hermano en Cristo. Me acordé de que allá había un concurso de esculturas de arena y en una ocasión estábamos participando unos amigos y estábamos paliando arena, trabajando juntos, usando moldes y esa vez estábamos construyendo nosotros un castillo medieval. No sé cuántos han ido a la playa a tener la oportunidad de ver estas esculturas de arena que están impresionantes, ¿no? Se ven impresionantes esas esculturas. Ahí estábamos haciendo trabajo de equipo, teniendo paciencia los unos a los otros, cuando de repente, hermanos, se levantó una gran ola. Adiós el castillo que estábamos construyendo. Es tratando de Pablo decir, no destruyas, edifica a tu hermano, busca el crecimiento espiritual de tu hermano. Ahora, también este texto, amados hermanos, también tiene una aplicación, no solamente en cuestiones de restringirse de alimentos y bebidas, también tiene una aplicación, tiene otra aplicación. Podemos aplicarlo también a las actitudes, podemos aplicarlo a las palabras, a las acciones que hacemos los unos a los otros. Estas acciones, actitudes y palabras que hacemos los unos a los otros tienen un impacto dentro de la comunión de la iglesia, tienen un impacto para destruir o edificar. ¿Por qué? Porque el hermano débil puede salir lastimado por palabras que tú digas. El hermano débil en la fe puede salir herido en su conciencia por cosas que tú haces. Tiene una aplicación de este tipo, no solamente en cuestiones alimenticias. Pablo dice entonces algo como esto a los fuertes. Él les está diciendo, miren hermanos fuertes, yo estoy de acuerdo con ustedes, estoy de acuerdo en su ortodoxia, estoy de acuerdo en su teología, sin embargo, hermanos fuertes, no apruebo su actitud destructiva.
Porque aunque ustedes son fuertes, son débiles, inmaduros, espirituales. Están fallando porque no están dispuestos a renunciar a la práctica de su libertad en Cristo por amor a los que no tienen sus mismas convicciones. No andan en amor. No están andando en amor. Entonces tenemos estos dos grupos, amados hermanos, dentro de una iglesia local. Débiles y fuertes. Ambos grupos, débiles y fuertes, están faltando a la ley del amor entre los unos a los otros. ¿Recuerda lo que dijo Jesucristo en Juan 13, 34, 35? Un mandamiento nuevo les doy, ¿verdad? Un mandamiento nuevo les doy, que se amen como yo los he amado. En eso conocerán que son mis verdaderos discípulos, si tienen amor unos a los otros. No están andando en amor como discípulos de Cristo. ¿Por qué? Porque el amor no exige derechos. El amor no exige derechos, sino más bien busca el bien de otros. Y la libertad definida solo con la razón, la libertad definida solamente con la razón y no con el amor, no es una correcta libertad. Prácticamente es lo que Pablo les está diciendo. Y quiero recordarte, hermanos, que el tema central de los capítulos 12 al 16 es el amor. O sea, Pablo no está cambiando de tema aquí. Pablo continúa exhortando a que deben de amarse sin fingimiento. ¿Recuerdan ese pasaje? Que su amor debe de ser genuino, como el amor con el que han sido amados por Dios. Ese es el tipo de amor en el que debemos amarnos unos a otros. Habiendo dicho eso, nos vamos al segundo punto. El fuerte debe de contribuir a la paz y a la edificación mutua. 16:21. Por tanto, no permitan que se hable mal de lo que para ustedes es bueno, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y la edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad, todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que se escandaliza de comer. Entonces, Pablo lo que está tratando de hacer con estos dos grupos es que ambos necesitan ser reorientados y entender los valores centrales del reino. Esos son los que deben de tener prioridad. Los valores centrales del reino deben tener prioridad por encima de intereses personales. 14:17. El reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios es un reino espiritual, amados hermanos. Es un reino espiritual en el que nosotros hemos sido introducidos, sacados de las tinieblas, traídos al reino espiritual de su amado Hijo Jesucristo. Es un reino, el reino de Dios es un reino en la esfera espiritual. No consiste en cosas materiales como la comida y como la bebida. Y los que son súbditos, siervos o súbditos de ese reino espiritual, tienen la responsabilidad. Todos los que hemos nacido nuevo, en la mañana estaban hablando de eso. Y fuimos introducidos a este reino, al reino espiritual. Tenemos la responsabilidad de vivir en justicia. Justicia, gozo y paz. Vivir en justicia
vivir una vida justa o una vida en santidad. Pregunta, ¿cómo estaban viviendo los débiles y los fuertes en esa congregación? Ya lo dijimos, ¿verdad? Ellos estaban juzgándose, condenándose, los débiles a los fuertes estaban despreciando, entristeciendo y siendo piedra de tropiezo para los débiles. Su vida no está de acuerdo, no están viviendo de acuerdo al reino al cual pertenecen, no están viviendo en justicia, no están viviendo en la paz y el gozo y el Espíritu Santo, porque no se están dejando conducir por el Espíritu Santo. Checa cómo dice Pablo. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Se están dejando conducir por aquel que produce estas virtudes cristianas que podemos experimentar nosotros mismos, pero también podemos exhibirlos unos a los otros. Y Pablo de nuevo está diciéndoles, no hagan nada que destruya la vida espiritual de los que son débiles. Sean intencionales, más bien, en buscar que los débiles desarrollen crecimiento espiritual, contribuyan, sean intencionales, contribuyan lo que contribuye, a la paz y a la edificación mutua. ¿Te das cuenta cómo Pablo los está reorientando? Los está dirigiendo, está tratando que esta iglesia en Roma valore la unidad, la armonía y el amor como cosas más importantes que tratar de resolver todas las diferencias o preservar las convicciones de la libertad cristiana. Pablo está interesado por ambos grupos, por débiles y por los fuertes. Está interesado por los dos grupos. Pero también Pablo no cede a las exigencias de los débiles, porque es posible que estos débiles están tratando de que los fuertes se sometieran a su conciencia débil y se abstuviesen de comer aquello que ellos consideraban que es contaminante para ellos, pero Pablo no les da la razón a los débiles. No les da la razón a los débiles, ni tampoco prohíbe que los fuertes practiquen su libertad en Cristo. O imagínate a Pablo viendo esta bronca entre los débiles y los fuertes y decir, eso está pesado, ¿cómo vamos a resolver esto? Imagínate que Pablo hubiera tomado la postura de decir, bueno, vamos a hacer entonces un catálogo. Vamos a arreglar este asunto, vamos a hacer un catálogo de lo que pueden hacer los fuertes y lo que pueden hacer los débiles, de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer entre los dos grupos. No, Pablo no cede a eso. Pablo está tratando de reorientarlos y decirles que valoren la unidad, la comunión y el amor como lo más importante, en vez de tratar de resolver las diferencias de opinión en cosas que no son esenciales. Él ya dijo, en realidad todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro a comer. Ahí están los dos grupos incluidos. En otras palabras más sencillas, si comer de todo no es malo, porque aquí no se está hablando de que si es malo o no es malo, si es pecado o no es pecado, pero en otras palabras más sencillas pudiésemos resumir lo siguiente: si comer de todo no es malo, sí es malo cuando causa tropiezo a otros. Vámonos a un versículo más en 1 Corintios 10, 23 al 29. 10, 23 al 29, dice, todo me es lícito. ¿Podemos hacer lo que nos plazca?
Sí, todo nos es lícito, pero no todo es provechoso o no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Coman de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Si algún incrédulo los invita y quieren ir a comer de todo lo que se les ponga delante, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero si alguien les dice, esto ha sido sacrificado a los ídolos, no lo coman por causa del que se lo dijo y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ellos hay. Quiero decir, no la conciencia de ustedes, sino la del otro. Pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? El 32, no seas motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Entonces, podemos en el ejercicio de nuestra libertad, podemos ejercer nuestra libertad en Cristo. Pero cuando esta libertad en Cristo se convierte en piedra de tropiezo para el hermano débil, se convierte en algo que es malo, en algo que es pecado. Punto 3, y aquí vamos a irnos más breves, muy breves, donde dice, punto 3, el fuerte debe de ser justo en el ejercicio de su libertad. 14, 22, 23. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda si come se condena, porque no lo hace por fe. Todo lo que no procede de fe es pecado. Las diferencias de opiniones, hermanos, en cosas no esenciales estuvieron en la iglesia desde su inicio hasta ahora. Ni siquiera CGR está exenta de lidiar con estas diferencias. Sin embargo, todos aquí, empezando conmigo, debemos seguir aprendiendo a lidiar con estas diferencias no esenciales con madurez espiritual. ¿Cómo hago eso, hermano? ¿Cómo hago eso? La fe que tú tienes con respecto a tu libertad en Cristo, la fe que tú tienes con respecto a la libertad en Cristo, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Tienes el derecho, otorgado por Cristo, los fuertes en la fe, de gozar de tus convicciones y tu libertad en Cristo, en las cosas que la Biblia no prohíbe, pero debes de abstenerse de ejercer tu libertad por amor y no ofender la conciencia débil de los hermanos. Porque dice, el que hace algo que no proviene de la fe, es decir, sin convicción firme de la verdad, le es a él mismo pecado. Incitar la conciencia o violar la conciencia de un hermano débil es invitarlo a pecar, y eso es algo muy, muy peligroso, muy peligroso. Herir la conciencia del hermano débil es pecar contra Cristo. 3 cosas solamente antes de terminar. Creo que la semana pasada, cuando estábamos cantando el canto de respuesta, mencioné que la diversidad cultural, intelectual, crianza, costumbre y épocas en las que todos nosotros crecimos, todas estas diferencias entre nosotros es lo que trae una mayor gloria a nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Somos un cuerpo en Cristo.
Él es la cabeza del cuerpo. Todos estamos unidos a Él, somos miembros de Cristo y miembros los unos a los otros. Somos una unidad, pero hay diversidad en esa unidad. Eso es lo grandioso. CGR, hermanos, no busca hacer una iglesia en la que todos piensen igual, todos vistan igual, que todos tengan los mismos afectos por ciertas cosas que la Biblia no prohíbe, no regula, no modela. CGR sí busca que sus miembros sean maduros espiritualmente, que tengan convicciones sólidas, convicciones bíblicas muy sólidas, que ejerzan su libertad de manera sabia y compasiva, siendo intencionales en buscar la edificación y la comunión del resto de la congregación. Por último, amados hermanos, no estorbemos la obra que Dios está haciendo para convertir en un cristiano maduro espiritualmente con convicciones bíblicas al hermano débil. ¿Por qué no le das una miradita hacia tu alrededor? Aprovecha y voltea hacia alrededor, ve a tus hermanos, velos un momentito. Si puedes, hasta sonríele. Amados hermanos, no estorbemos la obra de Dios que está haciendo del hermano para convertirlo en un cristiano maduro espiritualmente con convicciones bíblicas sólidas. No estorbemos al escultor que está esculpiendo a Cristo en tu hermano, dándole la semejanza de Cristo. Dios está trabajando en CGR en ambos grupos. No se preocupen, hermanos. Dios está trabajando en ambos grupos, fuertes y débiles, para que todos andemos como Cristo anduvo, en amor. Porque Pablo ya lo dijo en la carta de Romanos. Porque el amor no hace mal al prójimo, porque el amor es el cumplimiento de la ley.